Hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida, como todos los días, a las 10 de la mañana en Ciudadanos en Red. Y hoy tenemos de verdad que un invitado muy especial, muy destacado, que nosotros respetamos y conocemos desde hace muchos años, que es el doctor Emilio Álvarez y Casa. Ustedes saben que hace un par de días el presidente López Obrador, a través de un decreto, declaró de seguridad nacional todos los proyectos de infraestructura y prioritarios en su administración. Esto realmente causó pues un gran revuelo, lo sigue causando. Hay muchos comentarios alrededor de pues de este decreto, porque no es algo que se esté consultando o preguntando. ¿Y quién mejor que el doctor Álvarez y Casa, un hombre que siempre ha estado comprometido desde su larga carrera como defensor de los derechos humanos con este tipo de temas? El doctor Álvarez y Casa, además, ustedes saben que fue un alto funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una carrera política y una trayectoria legislativa también muy importante. Entonces, bueno, pues nos da mucho gusto recibirte, Emilio, y un poco haciendo esta introducción, nos interesaría mucho saber qué lectura haces de este llamado decretazo del presidente López Obrador. Tere, muy buenos días. Grande gusto saludarte con mucho cariño y por tu conducto a Ciudadanos en la Red. Y qué Muchas bueno que gracias. tenemos estos espacios y estos encuentros para pensar en colectivo, para analizar en voz alta, en un contexto que lo requiere, Tere. Mira, déjame hablarte del contexto y luego te hablo del texto. Sí, Estamos llegando a la segunda mitad de este gobierno formalmente hablando. Creemos que lleva más tiempo porque poco después de las elecciones del 18 prácticamente empezó a gobernar y el gobierno anterior medio se echó a la hamaca. Entonces, pensamos que ya cumplió 3 años, pero no, formalmente hablando, será el 1 de diciembre que cumple 3 años. Eso quiere decir que termina la primera mitad y eso quiere decir que nos estamos acercando, digamos, quiérase o no, a la bajada, ¿no? Es entonces ya el tiempo de bajada. Y es momento entonces de hacer algunas evaluaciones de lo que el presidente ofreció. La resultante, Tere, es que prácticamente nada de lo que ofreció se ha cumplido en tiempo y forma. No se cumplió nada en relación a la materia de seguridad, ya no se atreve ni siquiera a decir tiempos, aún y contando que se le han dado instrumentos legislativos como a ningún otro presidente, aún y contando que tiene una Guardia Nacional como no tuvo otro presidente, incluso arropaje legislativo, Tere. Las obras que prometió que estarían entregadas no solo no están entregadas, sino ahora están en una margen de discusión de corrupción y de una enorme opacidad. La semana pasada conocimos de un escándalo de lo que sucede en el aeropuerto de Santa Lucía. Pero si uno analiza otros indicadores, tú ves lo que pasa con el Tren Maya, ves lo que sucede con el canal transísmico y ves lo que sucede con otras obras como la refinería Dos Bocas y otras más. Eh, Todo esto en un contexto de una enorme necesidad de crecimiento económico por la pandemia. Es cierto, Tere, que el gobierno no tiene la responsabilidad de la pandemia. No, déjame decirlo así, no es culpable de la pandemia, pero absolutamente sí es su responsabilidad cómo se enfrenta. Y, por ejemplo, a diferencia de países como Brasil, que probablemente sería un comparativo más cercano, el Congreso de Brasil sí decidió asumir una deuda pública para enfrentar esta crisis. En México se decidió no enfrentar esto con programas de emergencia. ¿Y qué pasó, Tere? Que la deuda entonces se convirtió en deuda privada. La gente tuvo que pedir prestado, la gente castigó su nivel de vida y accedió al crédito que pudo, que esencialmente es el crédito más caro, desde los agiotistas hasta el narco. Ahora resulta que el narco es el que presta, Tere. Y este contexto me parece que se convirtió
ya más allá, ahora sí el texto, Tere, en una muy mala consejera. En una muy mala consejera donde el presidente eventualmente, en una combinación de desesperación y de poca eficacia, apela entonces a dos instrumentos privilegiados. La primera es tomar una decisión inconstitucional, decide por el instrumento jurídico casi de más bajo nivel, porque hay una jerarquía de normas. Hay una constitución, hay instrumentos internacionales, hay leyes federales generales, hay ordenamientos locales, hay decretos y circulares. La más baja es una circular. El decreto le sigue y decide por conducto de un decreto suspender todos los plazos y tiempos para todas las obras públicas, por ejemplo, en materia de regulación ambiental, en materia de transparencia, en materia de obra pública, adquisiciones y compra de bienes, incluso en materia de competencia, por solo mencionar algunos, ya no menciono regulaciones presupuestales, hacendarias y fiscales. El presidente decide que todas las instancias de la Administración Pública Federal tienen que entregar permisos provisionales en un lapso de 5 días, violando todo ordenamiento legal, para que esto se regularice en 12 días. Y Oye, Emilio, sí, sí. perdón que te lo pregunte tan, digamos, de una manera tan llana. Esto quiere decir que el presidente puede hacer absolutamente todo lo que él quiera sin tener que consultar en ninguna instancia y que esto desde luego está violando, como tú lo mencionabas hace un momento, la Constitución. O sea, él, leía yo algún comentario ayer que decía, si el presidente ahorita decide poner un campo de golf en Paseo de la Reforma, lo puede hacer porque no tiene que solicitar permisos, no tiene que haber autorizaciones, no tiene que haber estudios de impacto ambiental. ¿Esto es así, Emilio? Es un ejemplo extremo, pero es así. O sea, lo que tú pones como ejemplo ilustra muy bien. Un presidente que gobierna con base a decretazos sin límite legal alguno, ¿no? Sin autocontención. Si el presidente decidiera que el Zócalo es un bonito lugar para hacer un campo de golf y decreta que es un tema de seguridad nacional porque déjame ponértelo en sus términos, decide hacer un campo de béisbol, ¿no? Vamos a hacer el Zócalo un campo de béisbol porque es muy importante promover el deporte, es un tema de seguridad nacional que los jóvenes hagan deporte. Entonces, como antes se hacían pistas de hielo, ahora vamos a hacer un campo de béisbol en el Zócalo. En el entendimiento del presidente, eso se podría hacer, lo cual es, te lo pongo al absurdo, porque es que lo que está pasando es absurdo, Tere, es absurdo, es un exceso, y gobernar con base a decretazos que violan la ley, pues hombre, déjate por lo menos de peligroso, es absolutamente la ruptura de un pacto de leyes, y eso es un estado de excepción, Tere. A ver, Emilio, otra pregunta muy importante. Sigamos con tu gran ejemplo del campo de béisbol en el Zócalo. Eso querría decir que el presidente no tiene que rendir ninguna cuenta, que no tiene que transparentar sus gastos, que no tiene que tampoco dar información sobre el tipo de materiales que está utilizando o, en fin, la calidad de los mismos. ¿Quiere decir esto que el presidente podría poner en riesgo con este argumento de la seguridad nacional, incluso la seguridad física a través de obras mal construidas, en donde hay una opacidad absoluta de todo lo que se está haciendo? Y salgamos del campo de béisbol, que me encanta porque lo entendemos muy bien, pero vayámonos al Tren Maya, a Dos Bocas. O sea, no tiene que rendir ninguna cuenta, es opacidad total. El término de relación que el presidente nos propone es de absoluta opacidad y discrecionalidad para sus obras. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos pueden decidir sin ninguna regla a quién le adjudican la obra, no importa que sea compadre el general, no importa que sea amigo del ingeniero militar, no importa que sea recomendado del secretario de obras, del que tú quieras. Quiere decir que si se le pide transparencia para saber cuánto nos está costando esa obra,
porque son recursos públicos, Claro. no lo van a informar porque es como de seguridad nacional. Quiere decir que los criterios del manejo presupuestal, si había dinero o no había dinero para esa obra, si se había la Cámara de Diputados había entregado recursos o no había entregado, eso no importa. O, por ejemplo, si hubiera alguna regulación estatal que limitara y si hubiera una zona de patrimonio, vamos a suponer que en el Tren Maya se encuentran una zona arqueológica. Bueno, ya no va a haber manera de que el INAH o una entidad en Campeche o en Yucatán diga, oye, espérate tantito, pues porque resulta que estás devastando, encontramos un nuevo Palenque, ¿no? Y esas montañas resulta que no eran montañas, eran pirámides. Entonces, resulta que todos esos ordenamientos quedan suspendidos a criterio del presidente porque se declara de seguridad nacional, incluidas las obras de turismo, Tere, o sea, las obras de turismo. Hombre, yo puedo entender que pues tal vez un tobogán sea muy divertido, pero o una serie de eventos y actividades sociales muy importantes, pero que sean de seguridad nacional, Tere, es un exceso, pero lo más preocupante es que se pretenda decir que eso no es discrecional, no es un abuso y que no tiene nada que ver con la transparencia, sino con la eficacia de la obra pública. Para mí es una pésima señal de desesperación que va a dar lugar a lo que ya está sucediendo, que es un proceso de corrupción galopante. Así es, ayer el presidente en la mañanera, Emilio, dijo pues que realmente teníamos que confiar los unos en los otros, que un buen cristiano pues no comete trapacerías y que por lo tanto ellos están trabajando de buena voluntad. O sea, estos son los términos pues totalmente, desde mi punto de vista, subjetivos y absurdos con los que el presidente quiere que se valore la corrupción. Nosotros tenemos que confiar en que no va a haber corrupción en estas obras en donde ni siquiera vamos a saber cuánto se va a gastar. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta. Mira, yo leo esto como que realmente las cuentas no le salieron en las obras al presidente. Quiere gastar más, quiere que nadie le diga que sus obras costaron más de lo que estaba presupuestado y quiere, digamos, manejarse cómodamente con el tipo de materiales, de insumos, de recursos que va a meter a sus obras. Y esto me parece gravísimo. Insisto en el tema de seguridad, opacidad y corrupción, que son los tres temas que tú has mencionado hasta ahorita. Mira, fíjate que hay tres implicaciones muy serias de lo que nos dice el presidente, que tú refieres de la mañanera ayer. Y yo soy católico y puedo compartir mi fe, pero no me parece conveniente que el presidente abrace como término de relación en un Estado laico su fe como término de relación para todos. Y te lo digo como creyente, pero creo que desde la posición de Estado que él ocupa, tenemos que reivindicar el Estado laico, no solo desde una perspectiva ecuménica, multiple, sino para quienes no profesan una fe. Me parece indebido dar ese ejemplo en el marco de un Estado laico. No corresponde que el jefe del Estado esté invocando su fe particular como término de relación en lo público. Y mira que desde dónde lo digo. La segunda es que, mira, que con la leche se quema hasta el coco que le sopla. A mí no me es suficiente. No me es suficiente una declaración de buena voluntad, te lo digo con absoluta certeza. Los indicadores son así. En las últimas evaluaciones internacionales que se han hecho sobre corrupción, México ha retrocedido lugares indudable y penosamente, y tampoco me es suficiente porque esta famosa lucha contra la corrupción no tiene casi culpables. Tiene un discurso y una narrativa poderosa, pero en realidad, Tere, lo que ha imperado es una grande impunidad. Y ahora que se entregan dinero a manos llenas y que, fíjate, Tere, qué grave, prácticamente 8 de cada 10 adquisiciones o compras que está haciendo el gobierno de México las hace por la vía de la adjudicación directa o invitación restringida. Es decir, a mis cuates les doy.
Y eso es peligrosísimo. Hay una fórmula, Tere, que es no solo aplicable a este gobierno, es en general. Cuando pones mucho dinero, pones opacidad y falta de transparencia, es casi seguro que la resultante va a ser corrupción. Y nos dice el presidente que entonces no revisemos, que confiemos, perdón, pero no es suficiente, ¿eh? No es suficiente. Emilio, te agradecemos mucho el tiempo, pero quiero hacerte dos preguntas Sí. más. La primera, a nivel internacional, con toda la experiencia que tú tienes, ¿esto está teniendo alguna repercusión? ¿Puede tener alguna repercusión? ¿Qué tendríamos que hacer? Mira, es un mensaje muy serio, porque el mensaje es, no hay regla para mí, la regla es la que yo quiero. Entonces, aquellos inversionistas que quieran certeza o aquellos que defiendan el Estado democrático de derecho, por supuesto, en México y fuera de México, van a sentirse alarmados. Yo he visto este tipo de medidas cuando estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las vi en gobiernos cuyo destino cada vez era más autoritario, lo vi con Rafael Correa, lo vi con Evo Morales, lo vi con Daniel Ortega. Vamos, gobernar con base a decretazos fortalece a los gobiernos autoritarios y debilita la democracia. Emilio, tú eres senador de la República. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Te lo pregunto como legislador para evitar que medidas así se consumen y además que sigan sucediéndose en lo que resta de esta administración. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que toca es informarnos y estar claros que lo que sucede tiene un enorme impacto y gravedad en nuestra vida. Lo segundo es levantar la voz, Tere. Hay mucha gente que está silenciada, hay mucha gente que tiene miedo, hay mucha gente que otorgó la confianza y se siente defraudada y que eventualmente por eso prefiere callar. O hay gente que dice mal menor. El mal menor ha entendido, bueno, esto está mal, pero están haciendo cosas. Bueno, antes es que era peor. No, no tenemos por qué asumir una condición de mal menor como en términos del cumplimiento de nuestros derechos. Merecemos un destino mejor, merecemos una realidad mejor, merecemos un gobierno honesto, transparente, son nuestros recursos, Tere. Y yo sí invito a todos los ciudadanos en red a que levantemos la voz en nuestros espacios, en Facebook, en Instagram, en Twitter, o sencillamente en WhatsApp, mándale mensaje a tus amigos y di, esto es inaceptable y es peligroso. Vendrá el momento de la evaluación y yo quiero decirles con mucha claridad, estas cosas no deben olvidarse en la hora de las elecciones, pero sobre todo ir sumando una masa crítica. Voten por quien quieran, pero no permitan un término o relación de un gobierno que está abusando de su poder. Lo que estamos viendo es un abuso de poder y si nosotros nos callamos en este tipo de circunstancias, cuando nos demos cuenta ya vamos a estar muchísimo más debilitados y no corresponde. No corresponde, Tere. Toca alzar la voz. Emilio, ahora sí que es la quinta y última pregunta. ¿Ha llegado el momento de la resistencia civil pacífica? ¿Estamos acercándonos a ese momento ante la impotencia que sentimos los ciudadanos? Mira, yo creo que sí, yo creo que hay que verlo así, de distintas magnitudes. Déjame ponerte un ejemplo. Hay quienes nos estamos organizando para hacer algo que llamamos el Frente Cívico Nacional. Tomará lugar este sábado en el World Trade Center a las 10 de la mañana, por si alguien nos quiere acompañar. Lo sé, lo sé. Es, por ejemplo, para hacer una plataforma ciudadana para exigir a todos los partidos que elijan a sus candidatos por medio de elecciones primarias. ¿Para qué? Para que la gente que llegue a la urna tenga la legitimidad de la elección de la gente. En Argentina ya se hace esto, se llaman las PASO, elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, porque si yo pago, yo decido. ¿Qué quiero decir? Los partidos tienen recursos públicos. Luego entonces los ciudadanos deberían de decidir. Y eso nos va a ayudar a que la gente tenga claridad de quiénes son sus candidatos, por ejemplo, para el 24 o para el 23 o para el 22. Y eso me parece que es una de las tareas principales que le va a servir no solo a la oposición, mismo Morena. Tanto les importa la consulta de ratificación del mandato, entonces ¿por qué no lo preguntan a la gente quién es su candidato? O sea, no entiendo. ¿Por qué tanta barulla de lo de la ratificación, que por cierto están mintiendo y le están llamando ratificación? Así es. Eso es una mentira. Es así. La Constitución dice revocación y están consultando una ratificación. Bueno,
pues tanto hacen eso, ¿por qué no preguntan a la gente quién es su candidato? Entonces, por eso, para unos y otros, vamos a promover con mucha fuerza este Frente Cívico Nacional. Esa es una de las maneras de organizarnos. Les invitamos a ser muy pendientes. Y la otra es, sí, creo que toca la resistencia civil pacífica en modo organización ciudadana, en modo levantar la voz, en modo de preguntarse y cuestionarse si esto es lo que queríamos. Y la verdad, yo no creo que es lo que queríamos. Emilio, senador Álvarez y Casa, no sabes cómo te agradecemos en Ciudadanos en Red que hayas estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Emilio. Es mi privilegio, Tere. Buen abrazo y buen día, buena semana, porque ya estamos a la mitad. Vamos a tomarlo así. Gracias. Sí, espero que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Ignacio Montaño en la producción de este espacio. Gracias.